técnicas especiales de absorción atómica, ¿no? Entonces habíamos hablado de los vapores fríos, habíamos hablado de la generación de hidruros, ¿cierto? Y que, por ejemplo, con vapores fríos, ¿qué podemos analizar? Mercurio, la terminación de Mercurio. mercurio. Exacto. Sí, solamente mercurio, por así decirlo. Hay otro por ahí, pero pues no es muy usado porque pues no es muy reproducible. Entonces, específicamente es mercurio. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a colocar aquí la doble pantalla. Para ver lo que hace falta. Yo les había mencionado que íbamos a ver lo que tiene que ver con la espectrometría de fluorescencia atómica o AFS, por sus siglas en inglés. Digamos que, a ver qué les puedo decir de esta técnica. Es una técnica que es muy reciente, pues ni tan reciente, pero sí es de las más nuevas, de las técnicas de espectrometría óptica atómica. Digamos que su uso, pues, no ha sido tan difundido, ¿no? Como los que ya hemos visto hasta el momento. Y eso es debido a que es aplicable a pocos elementos. Y aparte de eso, pues su sensibilidad es equivalente a otras técnicas atómicas, entonces, o puede, de pronto puede ser algo mayor esa sensibilidad, pero pues tiene el problema de que es una técnica que tiene una reproducibilidad que es poco satisfactoria. Entonces, por esa razón es que existen, digamos, pocas compañías, ¿sí?, que pues fabrican este tipo de equipos y porque pues no es, digamos, si fuera una técnica que tuviera alta sensibilidad, pues en la mayoría de análisis con respecto a otras técnicas convencionales que ya están preestablecidas, pues lógicamente se tendría éxito este tipo de equipo, ¿no? Entonces, como podemos ver, existen los equipos, ¿no? Como tal, pero no son, digamos, muy usados por los laboratorios en donde se llevan a cabo análisis de rutina, precisamente porque, pues, como les decía, la sensibilidad es equivalente, ¿no?, a las otras técnicas atómicas que ya conocemos y que hemos estudiado hasta el momento. Bien, quería hacer ese paréntesis porque, pues, de hecho, hay gente que dice, ¿cómo así? ¿Hay espectrometría de fluorescencia atómica? Sí la hay, pero pues tiene sus pros y sus contras y por esa razón no es que sea tan conocido. Bien, preguntas, de pronto les crea alguna duda lo que les acabo de decir. Recuerden que esto es espectrometría de fluorescencia atómica. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe, no hay preguntas. Bueno, entonces, el principio en el cual se basa esta espectrometría de fluorescencia atómica básicamente es en el que un átomo neutro, ¿no?, en fase gaseosa, pues es capaz de emitir un fotón, lógicamente, pues tras haber sido excitado mediante la absorción de otro fotón proveniente de una fuente de radiación intensa. De hecho, pues existen tres tipos de transiciones que son las que están viendo ahí en la diapositiva. Esas tres tipos de transiciones principales, se le puede decir así, son la de resonancia, la stop y la anti-stop, que son las no resonantes,
que se pueden ver en espectrometría de fluorescencia atómica como tal. Entonces, en el primer caso, pues es la que todos conocen, aquí en la parte izquierda de la diapositiva que estoy señalando, es la que pues ya todos conocemos, ¿cierto? La transición de resonancia, en donde los niveles energéticos basales, o sea, en este caso aquí, este nivel energético basal que estoy señalando, que ustedes ya conocen ampliamente, y este nivel excitado, estos dos niveles excitados, en el fenómeno de absorción y emisión, pues son los mismos, ¿no? Cuando se absorbe un fotón de energía, el electrón, y coincide pues con la diferencia de energía entre este nivel basal y este nivel excitado, entonces va a absorber energía, ¿cierto? El electrón, y posteriormente pues va a emitir a la misma longitud de onda la radiación que absorbió. O si el electrón pasó del estado basal al estado excitado 2, pues igualmente él vuelve al estado fundamental irradiando a la misma longitud de onda. Entonces, por eso se dice que eh, los fenómenos de absorción y emisión son los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque emiten y absorben a la misma longitud de onda. Por eso se dice que son transiciones de resonancia. A ver, la característica que tienen es que sus líneas de emisión son las más intensas, ¿no? Debido a que a estas transiciones son las más probables, ¿no? Y por eso es que eso lo vemos en absorción atómica. Esas son las transiciones que normalmente suceden. Las que, digamos, no suceden tan normalmente, o sea, son las transiciones no resonantes, o sea, las transiciones stock y las transiciones anti-stock. O sea, aquí, pues, en estos dos tipos de transiciones, digamos, los fotones absorbidos y emitidos, aquí ya tienen distinta energía. Ya ahí se puede diferenciar. De hecho, pues aquí les coloqué que las líneas continuas son la absorción o la emisión de radiación, ¿cierto? Y las líneas discontinuas son procesos no radiantes. Listo, entonces, por ejemplo, en las transiciones stock, esta que tenemos aquí, que está en el centro de la diapositiva, el átomo, como pueden ver, va a absorber radiación y digamos que pasa del estado basal, ¿cierto?, a un estado excitado 2, que es lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Y sucede, digamos, un fenómeno de fluorescencia. ¿Por qué? Porque cuando el electrón se devuelve pues al estado basal, queda en un, digamos, en un estado intermedio, en un estado excitado intermedio, aquí, como pueden ver acá, ¿cierto? Y posteriormente, pues, él llega al estado basal a través de un fenómeno no radiante, o sea que cuando están las líneas punteadas, aquí no va a haber emisión de radiación, sino que va a haber emisión de radiación solamente entre el estado excitado 2 y el estado excitado 1. Entonces, por eso se dice que es una transición stock. ¿Por qué? Porque cuando se absorbió energía, aquí la energía fue mayor, y aquí, cuando emitió, la energía fue menor. Entonces, a menor energía, la longitud de onda es mayor, ¿cierto?, que la longitud de onda de absorción. Entonces, esa es la manera como se explica esa transición stock cuando estamos trabajando con fluorescencia atómica. En la transición anti-stock, pues, se llega a un estado excitado 1, pero como pueden ver, para llegar a ese estado excitado 1, es a través de un fenómeno no radiante, ¿cierto? Es cuando llega
al estado excitado 1, para pasar del estado excitado 1 al estado excitado 2, es por medio de una absorción de radiación. Aquí se absorbe radiación. Y posteriormente regresa, ¿cierto?, a su estado basal y emite fluorescencia, ¿cierto?, una radiación de fluorescencia. Entonces, nótese que aquí la energía de absorción es menor, por lo tanto, y la energía de emisión es mayor. Entonces, la emisión pues, va a ser a una longitud de onda menor que la energía de absorción, ¿cierto? Entonces, esa longitud de onda, como les digo, va a ser menor con respecto a la longitud de onda de absorción como tal. Entonces, por eso es que las líneas fluorescentes no resonantes, o sea, estas dos que colocamos aquí, la stop y la anti-stop, generalmente pues se van a utilizar cuando la excitación es por láseres. Aquí la diferencia de trabajar en absorción atómica versus fluorescencia atómica es que se van a utilizar, son láseres para poder llevar a cabo esas transiciones stop y anti-stop y poder lógicamente trabajar con este tipo de espectrometría de fluorescencia atómica donde se pueden ver estas transiciones no resonantes como tal. ¿Preguntas? Esa es la manera como funciona, pues, el principio como tal, ¿no? Cómo funciona este tipo de espectrometría de fluorescencia atómica. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ¿se entiende lo que les manifesté o lo repito? Bueno, entonces lo doy por entendido. Bien. Sí, es muy sencillo, mira. Existen tres tipos de transiciones. Las transiciones de resonancia, que usted ya está familiarizado con ellos. La absorción de radiación va a ser, la longitud de onda de absorción va a ser igual a la longitud de onda de emisión. ¿Por qué? Porque cuando un electrón absorbe energía, por ejemplo, pasa del estado basal al estado excitado 1, cuando vuelve al estado fundamental, irradia radiación a la misma longitud de onda que la que utilizó para absorber. O sea, usted está familiarizado con este tipo de transiciones de resonancia. Las transiciones de no resonantes, que son la anti-stop y la stop, funcionan de la manera como les mencioné, de que pues el átomo absorbe radiación, ¿no? Y pues como absorbe radiación, pues ¿qué significa eso? De que pasa del estado basal y, por ejemplo, salta el electrón al estado excitado 2, por ejemplo. Y cuando él se devuelve, cuando trata de llegar otra vez al estado basal, queda entre el estado excitado 2 y el estado excitado 1, irradia parte de esa energía, la irradia, o sea, emite, y entonces como la energía aquí es menor, la longitud de onda es mayor que la que se utilizó para el electrón pasar al estado excitado. Entonces, por eso se habla de que la longitud de onda en las transiciones Stock es mayor cuando se emite que cuando se absorbe. El electrón pues se absorbe energía para llegar al estado excitado. Entonces se genera un fenómeno de fluorescencia, ¿cierto? Mientras que en las transiciones anti-Stock pues se va a necesitar de que por medio de digamos, de un fenómeno no radiante, por ejemplo, calor, el electrón pase del estado basal al estado excitado, al tener estado excitado, y de ahí en adelante absorba energía, del estado excitado 1 al estado excitado 2. Y cuando él trata de devolverse el electrón al estado basal,
pues lo hace directamente. Entonces aquí la energía es mayor de emisión, o sea, de la radiación de emisión, por lo tanto su longitud de onda es más corta que la utilizada para que absorbiera el electrón y pasara del estado excitado 1 al estado excitado 2. Nótese aquí que la energía es menor para absorber, por lo tanto la longitud de onda es mayor. Y cuando él vuelve al estado fundamental, pues la energía es mayor y por lo tanto su longitud de onda es menor. Entonces este viene siendo el otro fenómeno de fluorescencia que se puede generar cuando se está trabajando a nivel atómico. ¿Listo? Así es que se explica este tipo de fluorescencia atómica en espectrometría. Bien, ¿entendido, compañera? Entonces, por eso se llama fluorescencia. O sea, suceden estos tres fenómenos. No quiere decir que solamente los Stokes y anti-Stokes suceden en espectroscopía atómica, sino que también sucede el de transición de resonancia. Los tres se van a generar cuando usted está trabajando con este tipo de técnica, sino que se hace énfasis en lo que tiene que ver con las transiciones Stokes y anti-Stokes, y por eso es que la lámpara que se utiliza o la fuente que se utiliza en este tipo de espectrometría pues está en un ángulo de 90 grados para poder ver la fluorescencia atómica, como lo vamos a ver más adelante creo que en la tercera diapositiva. Bien, entonces utilizando esto, pues este tipo de mecanismo, ¿cierto? De transiciones Stokes y anti-Stokes es que se puede utilizar esa intensidad de fluorescencia que se puede describir con esta fórmula que de hecho pues se utiliza para que usted pueda cuantificar el átomo o el elemento en cuestión, en donde K pues es una constante de proporcionalidad, phi es digamos la eficiencia cuántica del proceso fluorescente, ¿cierto? Y acuérdense que la eficiencia cuántica de un proceso fluorescente es el cociente entre el número de átomos que fluorecen, que tienen ese fenómeno de fluorescencia, respecto al número de átomos que se excitaron. Entonces, y eso se hace por unidad de tiempo, ese cociente. Entonces, eso va aquí. De hecho, pues eso se calcula lógicamente con el equipo. Y sub cero pues viene siendo la intensidad de la fuente de radiación a la longitud de onda de excitación. Y C pues es la concentración. Como pueden ver, esa intensidad es de la fuente cuando se irradia o cuando más bien se emite radiación, es directamente proporcional a la concentración. Entonces por eso es que simplemente se hace una curva de calibración de la intensidad versus la concentración, y de esa manera se puede hallar, al interpolar la señal del analito con la curva de calibración, se halla la concentración del analito en la muestra. Entonces, esta formulita, pues como pueden apreciar, tiene una relación que es lineal entre la intensidad y la concentración. Aunque en el trasfondo esto tiene una matemática que tiene integrales y toda eso, esa parafernalia matemática, pero al final pues se obtiene esta formulita, que es la que se utiliza para hacer las cuantificaciones en este tipo de técnica. Bien, en cuanto a la instrumentación, aquí podemos ver cómo funciona este tipo de equipos. Aquí podemos, pues como pueden ver en la figura, pues ahí se representa la configuración general de este instrumento utilizado para esta técnica, como por ejemplo tenemos la fuente, ¿cierto? La fuente de radiación, como les decía, está en un ángulo de 90 grados respecto al monocromador, ¿cierto? Y al detector, está en ese ángulo de 90 grados, si lo ven aquí. Fuente con respecto al monocromador y el detector, con el fin de lógicamente minimizar, ¿no? Minimizar las interferencias, ¿cierto?
sobre todo si se trabaja pues con líneas de resonancia, ¿no? Entonces, esas líneas de resonancia pues son las que uno evita para que solamente se vea el fenómeno fluorescente. Entonces, uno minimiza esa interferencia como tal. Este tipo de fuente pues, que se utiliza pues, son muy intensas, como las que vimos al principio, pero yo hice un resumen al principio de esas fuentes. Y entre esas fuentes que se utilizan acá en fluorescencia atómica, están las lámparas de arco de xenón, que tiempo atrás ya vimos, y los láseres, que también expliqué en su debido tiempo. Entonces, esta es la ventaja, ¿no?, de explicar primero todas las lámparas que se utilizan, en este caso, cuando se quieren espectros de líneas. Entonces, vimos lo que fueron los láser, vimos lo que fue la lámpara de cátodo hueco, vimos las lámparas de xenón, que por su gran intensidad se utilizan mucho en esta clase de técnicas. También en la técnica de fluorescencia molecular, digamos que la lámpara de xenón es la más utilizada. Entonces aquí se utiliza para lo que tiene que ver para la fluorescencia atómica. Bien, como pueden ver, aquí hay un chopper, ¿cierto? Aquí tenemos un chopper. Ese chopper, pues, ya les había mencionado que sirve para minimizar la fluctuación de la lámpara. Por eso aquí le coloqué la modulación de la señal con el chopper, que corrige las variaciones instrumentales, o sea, lo que tiene que ver con la deriva de las fluctuaciones de la lámpara. Entonces, acuérdense que el chopper tiene una parte que refleja y otra que deja pasar la luz. La longitud de onda pues, o el espectro de radiación que genera la fuente, con el fin de precisamente de poder minimizar el efecto de deriva que tiene la fuente como tal. Está el atomizador, ¿cierto? Este atomizador pueden ser utilizados para ello, por ejemplo, lo que ya les había mencionado, la llama. El plasma también es muy utilizado. Los hornos de grafito. Los atomizadores que les mostré para generación de hidruros y para vapores fríos. Entonces, como pueden ver, la técnica también se pueden utilizar este tipo de atomizadores, como también se utilizan en llama, ¿cierto? En absorción atómica, perdón. Posteriormente, pues está el monocromador, ¿no? Los monocromadores y el detector, monocromadores como los que vimos anteriormente, y el detector son muy similares a los que se utilizan en espectroscopía de absorción atómica. También, pues lógicamente, se tienen interferencias, al igual que en espectroscopía atómica, de absorción atómica, interferencias espectrales, interferencias químicas, ¿de acuerdo? Interferencias de ionización, las que vimos en clases pasadas. Entonces aquí pues se puede resumir eso. Yo estuve mirando en dónde se puede aplicar este tipo de técnica, y de hecho pues se utilizan matrices que son complejas, ¿no? Por ejemplo, como el aceite, como el agua de mar. El agua de mar es cualquier cantidad de sales están disueltas ahí, y también en sistemas biológicos es utilizado este tipo de técnica para analizar metales. Tiene un límite de detección similar a lo que uno trabaja con absorción atómica, que es de 1 a 50 partes por millón. Es algo que no, como les decía, pues no es que tenga una sensibilidad mucho mayor que la absorción atómica. Y pues por lo tanto, digamos, en términos de aplicaciones, hasta que, digamos, no se tengan equipos comerciales que sean robustos
para que sean equipos que usted pueda utilizar para diferentes tipos de análisis de elementos. Pues digamos que no se va a comercializar mucho, ¿no? Y aparte de que pues, precisamente por los componentes que tiene este tipo de equipos, pues el costo no es igual al de una absorción atómica, es superior, y entonces por eso es que su aplicabilidad es como limitada, ¿no? Sensibilidades igual a las de absorción atómica, no todos los elementos se pueden analizar por ahí, y aparte de eso, pues la parte costo-beneficio, pues no es que sea tan digamos, plausible, ¿no? Que uno afirmara, bueno, pues este equipo vale un poquito menos o vale igual que una absorción atómica. Por eso es que, digamos, tiene esa aplicabilidad tan limitada a este tipo de técnica. Bueno, aquí pueden ver, aquí pues por ahí logré desde un libro sacar cuando se utiliza horno de grafito, ¿no? Hay unos equipos que tienen precisamente este detector de fluorescencia, ¿cierto? Cuando se utiliza este horno de grafito, nótese que utiliza la lámpara, una lámpara, puede ser de xenón, ¿no? Como les mencioné, o pueden ser de otros tipos que se utilicen, láseres también, eh, con el respectivo chopper, pues para, como les mencioné, minimizar los efectos de deriva de la fuente, y de esa manera pues tener un mejor análisis, ¿no? Y pasa por el horno de grafito, entonces por el extremo superior del horno de grafito se puede aislar la radiación fluorescente porque está en un ángulo de 90 grados, y también se puede hacer el análisis utilizando un detector de absorción. De hecho, pues no es que sean diferentes, detectores y monocromadores en las dos técnicas, tanto de absorción como de fluorescencia, son iguales. O sea, acuérdense que en absorción atómica el detector universal que se utiliza es el tubo fotomultiplicador. Aquí igualmente, porque pues se necesita de que, como bien saben, el tubo fotomultiplicador es bien sensible a radiaciones bajas. Entonces, como las emisiones de radiación fluorescente son de intensidades bajas, entonces pues el ideal es ese detector de tubo fotomultiplicador. Pero en ambos equipos, en esos equipos, cuando uno quiere pues trabajar con fluorescencia, puede tener el detector de fluorescencia como tal, y también el detector de absorción. Y aquí pues está un modelo de los equipos que se utilizan de esa forma, utilizando el horno de grafito. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Compañeros, ¿están ahí? Compañeros, ¿me escuchan? Ay, sí, profe, no, Sí, muchachos, Dios profe. mío. Ya. ¿Qué están haciendo, el almuerzo o qué? Bueno, por último, pues ya este sería el último tema que tiene que ver con la espectroscopía de emisión, pero utilizando plasma inductivo de argón, ¿no? Que es el que más se utiliza y que le llamamos ICP. Y que también uno puede adaptarle digamos, como detector el espectrómetro de masas, el espectrómetro de masas. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Pues, es muy similar, pero pues ya trabajas con iones. Pero miremos cómo digamos, es el mecanismo que se utiliza.
Bien, digamos que en la espectroscopía de emisión, esta se basa, digamos, en la producción y detección de espectros de línea, digamos, emitidos durante el proceso de desexcitación radiactiva de electrones, que sufren transiciones, digamos, entre niveles excitados superiores y niveles excitados inferiores, ¿no? Lo que básicamente les expliqué ahorita, pero pues eso ya fue en fluorescencia, ¿no? Tienen radiación, en fluorescencia fue anti-stop y stop, ¿cierto? Aquí simplemente pues vamos a tomar en cuenta son las partes de las líneas resonantes. Entonces, pues lógico, se tiene que excitar el electrón para que luego emita durante ese proceso de desexcitación radiactiva de electrones, pues van a sufrir, que se van a sufrir pues entre esos niveles excitados superiores y esos niveles excitados inferiores. En esta, digamos, en esta eh, espectroscopía de emisión, pues los espectros de líneas son, digamos, son específicos, ¿no? Como lo pudimos ver al principio cuando estábamos viendo el fenómeno de absorción y emisión, en donde precisamente en el proceso de emisión, cuando comenzó a surgir este tipo de técnicas, se utilizaba para eh, caracterizar o identificar el elemento en cuestión, ¿no? Que de hecho, pues así fue que se fueron descubriendo poco a poco cada uno de los elementos de la tabla periódica, utilizando la emisión de radiación de estos elementos. Entonces, por eso se dice que estas líneas son específicas para cada elemento cuando se está trabajando con espectroscopía de emisión. Y esto pues va a permitir pues verificar la presencia del elemento, ¿no? Cuando uno está haciendo el análisis, y por lo tanto pues se puede determinar su concentración. Entonces, en un espectrómetro de emisión atómica, por ejemplo, cuando estamos trabajando con plasma inductivo de argón, pues este va a consistir en una fuente de radiación, como la que estamos viendo ahí, y un sistema de introducción de la muestra, que genera la antorcha, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver que utilizando esta antorcha y un nebulizador, se ingresa la muestra, se arrastra con el argón y se forma el plasma. Entonces, por eso digo que la emisión atómica, utilizando el plasma inductivo de argón, eh, pues en él se introduce la muestra, ¿cierto? Y se genera la fuente de radiación correspondiente. Lógicamente, pues eso tiene un mecanismo que ahorita lo vamos a estudiar más detenidamente, en donde se va a utilizar una radiofrecuencia, ¿no? Para que se activen los iones del argón y estos a su vez activen los de la muestra. Entonces, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. También tiene un sistema óptico, ¿no? Como pueden ver acá, un sistema óptico dispersivo, ¿cierto? Sistema óptico que es bien dispersivo. Cuando estamos trabajando, y como les digo, con espectroscopía de emisión normalita. Cuando ya vayamos a utilizar espectroscopía de emisión, pero acoplado a masas, ya estamos hablando de ICP masas. Entonces ya el sistema cambia, ¿no? Aquí, pues en el ICP normalito, pues se utiliza el sistema óptico dispersivo, que ya conocemos, que son utilizando el monocromador con sus respectivos espejos y slit de entrada y salida, y la red de difracción que se utiliza para poder aislar la longitud de onda característica del elemento. Listo, entonces luego pues viene el detector, ¿cierto? Y por último, pues tenemos lo que tiene que ver la parte electrónica, ¿cierto? Que procesa y edita los resultados correspondientes del análisis. Entonces, este es el ICP normalito, ¿cierto?
que luego, pues, como vamos a ver más adelante, cuando se acopla masas, pues lógicamente adquiere una mayor sensibilidad, ¿no? Bien, aquí, digamos, voy a mostrar lo que tiene que ver con cuando ya uno acopla esta técnica con masas, ¿cierto? Cuando hablamos del acoplamiento, pues, de la técnica de ICP con espectrometría de masas, que digamos es la variante, como yo tengo ahí escrito en la diapositiva, de una variante de las técnicas de análisis por espectrometría, acoplar el espectrómetro de masas a un equipo, en este caso a un ICP, al plasma inductivo acoplado. Y eso pues lógicamente le confiere una mayor sensibilidad, y que pues también tiene sus, entre comillas, inconvenientes, pero pues que con el tiempo se han ido corrigiendo. Por ejemplo, con ICP, esa fuente de ionización pues generalmente usted la trabaja a presión atmosférica, pero cuando va a acoplarlo a masas, un equipo de espectrometría de masas, como lo van a ver en Instrumental 2, pues trabaja en vacío, ¿cierto? Entonces debe haber digamos, una interfase de acondicionamiento, que la que vamos a ver posteriormente, y que pues eso es lo que genera este tipo de técnica nueva. Es muy, muy sensible, mucho más sensible la propia ICP, y que pues digamos es lo último que en tecnología que tenemos hasta el momento en lo que tiene que ver con la espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado. Y pues lógicamente trabaja parecido al de absorción atómica, en el sentido de que se pueden utilizar muestras líquidas. De hecho, también se pueden utilizar muestras sólidas en ICP masas. Por ejemplo, aquí la muestra líquida, pues, igual que sucede en absorción atómica, pues se tiene que vaporizar, se tiene que ionizar, ¿cierto? Y eso se hace con el argón. Ahorita lo vamos a ver paso a paso, aunque aquí les creo como una introducción y una diferenciación entre lo que es absorción atómica y emisión atómica. Luego de que se ioniza, pues esos iones van a parar al espectrómetro de masas, y él tiene ahí digamos, se le llama un discriminador de iones, y de esa manera pues uno puede ser específico para el ion que uno quiere analizar con ese discriminador de iones, que generalmente se utiliza en un cuadrupolo. Aquí estoy dando un adelanto de masas, porque masa lo van a ver ustedes allá en Instrumental 2, para que no vayan tan desinformados allá. Aquí ya algo de eso se ha visto. Entonces, como les digo, pasa pues esos iones pasan a ese discriminador, se separan los iones, usted escoge el ion que necesite, aplicando corriente continua y corriente alterna, y posteriormente llega un detector. Ahorita vamos a ver qué clase de detector. El Channeltron es el que se utiliza comúnmente, y ahorita lo vamos a mirar con más detenimiento. La ventajísima que tiene este tipo de técnica ICP masas es que él puede analizar, digamos, casi la mayoría de los elementos de la tabla periódica, y además también puede analizar isótopos. Entonces, imagínense que aparte de los elementos normales, el isótopo también lo puede analizar, se puede cuantificar, y pues eso lo hace pues una técnica muy especial, ¿no?
muy especial, y es lo último que les digo yo en el sentido pues, de tecnología que tenemos para poder hacer análisis de los elementos químicos. De hecho, se puede hacer el análisis de manera simultánea para todos los elementos, y también se pueden utilizar una gran variedad de muestras. Como les digo, pueden ser muestras líquidas, pueden ser muestras sólidas, en donde se pueden trabajar este tipo de análisis, ¿cierto? Entonces, con ICP masas. Bien, entonces es muy versátil, como pueden ver. Usted puede hacer un análisis multielemental en un breve tiempo. De hecho, ahí dice un par de minutos, pero realmente eso en menos de un minuto usted está dando el análisis correspondiente de los elementos que tenga la muestra. Porque, pues, como les digo, utiliza un espectrómetro de masas, y el espectrómetro de masas, pues, lógicamente, hace la discriminación de los iones, y aparte de eso, pues, tiene un detector Channeltron que es muy parecido al tubo fotomultiplicador, como lo veremos más adelante, cuál es el mecanismo que utiliza este tipo de detector parecido, pero pues en este caso va a utilizar iones, no va a utilizar fotones, sino iones para generar electrones. Bien, entonces aquí tengo un cuadro comparativo, precisamente en donde la espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado se compara con las demás técnicas, bien sea de emisión o de absorción, y como pueden ver aquí, pues, pues se puede ver pues los rangos aproximados, o los límites de detección, mejor dicho, que tiene cada una de estas técnicas en partes por, en este caso es partes por millón, partes por billón. Entonces, como les decía, pues esta técnica de análisis se puede hacer tanto para el análisis elemental y también para el análisis isotópico, ¿cierto? Como también les afirmaba, pues tiene la capacidad de discriminar isótopos, ¿cierto? A pesar de que pues, los isótopos ustedes saben que están en una baja concentración, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues debido a esos límites de detección tan bajos que tiene el ICP, pues por eso es que se pueden determinar estos isótopos en la muestra. Y pues lógicamente esos isótopos no pueden, digamos, ser analizados con otras técnicas convencionales como las que estoy mostrando ahí. Él analice que los límites de detección son bien bajitos, o sea, estamos hablando de prácticamente partes por trillón, de 0.001, ¿cierto? Partes por billón, pues a microgramos por litro, o sea, prácticamente partes por trillón, ¿no? Que se pueden analizar. O sea, 10 a la menos 6 miligramos por litro, ¿no? Partes por trillón, es que usted puede utilizar esta técnica, ¿no? Ahí llega hasta partes por trillón. Respecto para la llama, al ICP emisión radial, al ICP emisión axial, a la misma generación de hidruros por absorción atómica, y al horno de grafito, ¿no? Recordemos que el horno de grafito también tiene una buena sensibilidad, pero no tanta como la que tiene ICP masas. De hecho, como pueden apreciar en esta diapositiva, hoy en día, pues ese ICP masas, pues digamos, se ha consolidado, ¿no? Como una técnica en diversos, o sea, digamos, una técnica estándar, o sea, que se utiliza prácticamente en muchos laboratorios de prestigio, ¿no? Para el análisis de control rutinario. Por ejemplo,
cuando estamos trabajando en la parte de alimentos. Uno quiere saber, por ejemplo, cuál es la concentración de mercurio o de plomo en un alimento o en un producto farmacéutico o en una muestra clínica, ¿cierto? O en una muestra forense o geológica o nuclear o alguna investigación que usted esté llevando a cabo que necesite unos límites de detección bien bajitos como los que acabamos de mostrar en partes por trillón. En la industria petroquímica es muy utilizado también en lo que tiene que ver con los semiconductores. Por ejemplo, sabemos que algunos elementos de la tabla periódica actúan así como semiconductores, por ejemplo, como el cadmio, ¿cierto? El aluminio, el galio, el boro, el indio, el silicio, bueno, tantos elementos que la tabla periódica que se tienen como semiconductores y que por medio de esta técnica analítica uno los puede cuantificar precisamente y cuando están haciendo esas aleaciones para poder realizar diferentes componentes de equipos que necesiten este tipo de semiconductores. O sea, esta técnica, como les digo, es una técnica muy usada en los laboratorios de prestigio. Y pues como pueden ver, tiene una amplia aplicación a nivel analítico. Bien, vamos a ver lo que tiene que ver con el sistema de introducción de muestras. Bueno, en el ICP Masas, como se puede acoplar, digamos, a distintos sistemas de introducción de muestras. Y como les decía, pueden ser muestras sólidas, pueden ser muestras líquidas, pueden ser muestras gaseosas. El hecho es que, por ejemplo, para las muestras acuosas, como lo tengo ahí en la diapositiva, pues esas muestras acuosas, como se utilizan también en absorción atómica, son ligeramente aciduladas, porque pues usted necesita hacer la extracción de la misma utilizando pues ácido cuando está haciendo la digestión de la misma muestra. Una muestra sólida se le hace la digestión correspondiente y se convierte en la solución acidulada que les menciono. Esa solución acidulada se introduce al sistema utilizando una bomba peristáltica, ¿cierto? Aquí pueden ver, aquí pues no se puede usar lo que utilizábamos en absorción atómica, que recuerden qué tipo de fenómeno era el que utilizamos para tomar la muestra y llevarla al equipo. Compañeros, a ver si se acuerdan, no lo vimos la semana pasada. ¿Sí me escuchan? Ay, Dios mío. ¿Están ahí? Compañeros, ¿me escuchan o están haciendo el almuerzo? Por ahí derecho a tomar lista de una vez. Tomemos lista. ¿Me escuchan, compañeros? Compañeros. Sí, profe, ya te escucho. Bueno, yo ya tomé lista, apenas son 9 estudiantes de 14, ¿no? Son siempre los mismos que no están ahí presentes. Siempre los mismos. Bueno, sigamos. Entonces, bien, lo que les decía era que, pues, cuando uno utiliza una muestra acuosa, pues generalmente está acidulada, ¿no? Y se lleva al equipo por medio de por una bomba peristáltica, que a diferencia de absorción atómica, ¿qué se utiliza? ¿Qué fenómeno se utiliza para poder llevar la muestra al nebulizador? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Cuál era ese fenómeno? Ah, en absorción atómica, ¿cómo llamo la muestra al equipo, al nebulizador? Bueno,
pregunta de examen. Entonces como que no repasan. Bueno, el hecho es que esa muestra acidulada pues se ingresa por medio de estas bombas peristálticas y pasa a un nebulizador, ¿cierto? Que igual pues ese nebulizador pues me va a generar pequeñas gotas, ¿cierto? Que son arrastradas o impelidas por el gas argón, ¿cierto? A una presión que sea la adecuada para pasarla luego a esta antorcha que estamos viendo acá. Este nebulizador que estamos viendo acá, en esta parte que lo vamos a ver con más detenimiento ahora, digamos que está fabricado típicamente en cuarzo, ¿no? De hecho, miren, vamos a ver si aquí en la diapositiva lo tenemos mejor. Está. Este es el nebulizador, ¿cierto? Generalmente está hecho en cuarzo. Pues para evitar pues el ataque de los ácidos de la disolución. Esa es como la razón principal por la cual viene en cuarzo, pero también ustedes van a ver cuando alguna vez les toque manejar un equipo de estos, también se pueden tener nebulizadores que están fabricados o bien sea de plástico o bien sea de vidrio, que son resistentes a estos ácidos en disolución. De hecho, otra ventaja de utilizar las soluciones aciduladas es que evitan la absorción de elementos trazas en las mangueras o en los conductos que transportan la muestra en el equipo. Entonces, esa es la razón por la cual también se utilizan las muestras aciduladas. Y bien, pues como les decía, ese nebulizador típicamente está hecho de cuarzo o también de plástico o de vidrio, que lógicamente son de alta resistencia a estas soluciones ácidas que se utilizan para preparar la muestra. Luego viene la cámara de nebulización, ¿cierto? El nebulizador pasa a la cámara de nebulización, esta que estamos viendo aquí. El nebulizador pasa a la cámara de nebulización, o sea, esta que está aquí, ¿cierto? Esa cámara de nebulización, pues, de cuarzo, también es de cuarzo. Está rodeada con una celda que funciona con el efecto Peltier. Esta es la cámara que estoy afirmando, que está de color como moradito, ¿cierto? Y esta cámara digamos, de nebulización, como les decía, pues está rodeada de esta celdita. En esta celdita, pues, se aplica el efecto Peltier, que es de absorber, es la absorción de calor, y que mantiene, pues, digamos, la muestra y a unos 3 grados centígrados, precisamente, pues, para favorecer la formación de pequeñas gotas, que son lógicamente, como yo les había mencionado, son goticas que deben de tener aproximadamente unos 10 micras de diámetro, ¿cierto? Para que se pueda llevar a la antorcha, y en la antorcha puedes hacer el análisis correspondiente que vamos a ver más adelante. El spray que sale de este nebulizador entra pues a la cámara, como pueden ver acá, ¿cierto? Y luego pues pasa a la antorcha, o sea, por este lado acá, por ese aquí dice AICP, ¿cierto? Pasa aquí las goticas, y como puede ver, las goticas más pequeñas son las que van a pasar al ICP, y las goticas grandecitas son las que se desechan, ¿cierto? Entonces las goticas pequeñas son las que llevan al ICP, y como les decía, son gotas menores a 10 micrómetros, que son aproximadamente el 2% de la muestra en este tipo de análisis. Y como les decía, pues cuando se bombean, y ese bombeo se hace por la diferencia de presión hacia el interior del sistema, o sea, a la antorcha, porque esto va a pasar a la antorcha ahora, como lo vamos a ver. Y las gotas más grandes, como les mencionaba, pues
se condensan y van a una cámara, como están viendo aquí, derecho a los desechos, porque pues esas gotas grandes pues no son las aptas para poder utilizar en el plasma como tal y generar luego los iones correspondientes. Bien, entonces, como pueden ver, ya explicamos estas dos partes, esta del nebulizador y la cámara de nebulización, y vamos ahorita a ver lo que tiene que ver con la antorcha. La de la antorcha pues sigue aquí la parte que yo les decía de acondicionamiento para que se acoplen los dos equipos, el espectrómetro de masas y la antorcha, ¿cierto? Y posteriormente pues viene la parte del análisis de datos como tal, pero entonces lo estoy explicando paso a paso. Aquí ya he explicado la parte de la fuente, de la toma de muestra, del nebulizador, de la cámara de nebulización, y veamos ahorita la otra diapositiva en donde vamos a explicar ahí lo que tiene que ver con la generación de iones en el plasma inductivamente acoplado. Entonces, el plasma, digamos, inductivamente acoplado, pues tiene como finalidad, pues se le dice así, ¿no? Plasma inductivamente acoplado, tiene como, digamos, objetivo, por así decirlo, deshidratar o desolvatar la muestra, ¿cierto? Entonces ya vimos la primera parte, la parte de nebulización, ¿cierto? Luego viene la desolvatación, ¿cierto? O deshidratación de la muestra, que es lo mismo. Luego viene la vaporización, ¿cierto? O atomización, y luego sigue la atomización, ya la muestra seca, pues va a pasar del estado sólido al estado gaseoso, por eso se llama vaporización. Luego se atomiza, ¿cierto? Se atomiza. Para romper pues la estructura molecular, se generan los átomos que se excitan, ¿cierto? Y por último pues se ioniza. Esto es lo que generalmente se ve en este tipo de técnicas de plasma inductivamente acoplado. Esto lógicamente pues se va a lograr a temperaturas que oscilan entre 6.000 a 10.000 Kelvin, son temperaturas altas. Y posteriormente ese ion que se genera pues se analiza por medio de espectrometría de masas. Como vamos a ver más adelante cómo es que funciona este acoplamiento aquí donde está la parte de acoplamiento, que vamos a ver más adelante. Bien. Los plasmas inductivamente acoplados, digamos que se obtienen cuando se aplica una corriente de radiofrecuencia. Mire, aquí donde tengo el puntero, aquí hay una bobina de radiofrecuencia. Entonces, para obtener estos plasmas inductivamente acoplados, pues se necesita de una corriente de radiofrecuencia que se genera precisamente con estas bobinas. Estamos viendo aquí que hay un corte transversal de la antorcha, que es la otra parte del equipo. Y de esta forma, pues cuando se aplica esa corriente de radiofrecuencia, se forma un campo electromagnético que es oscilante. Y dentro de este campo electromagnético oscilante que estamos viendo acá, pues se va a generar, digamos, o se va a suministrar más bien energía a los iones, ¿cierto? Entonces dentro de la bobina pues se va a encontrar un dispositivo que ustedes están viendo aquí. Este que está viendo aquí, como le digo, esto es un corte transversal de la antorcha. En este dispositivo pues vamos a ver aquí unos tubos que están uno dentro del otro, que están fabricados de cuarzo,
¿cierto? Es un dispositivo de cuarzo que se le llama antorcha, no sé si le dice antorcha, esta parte de acá que estoy señalando, donde pues se va a formar el plasma, ¿no? Ahí es donde se va a formar el plasma como tal. La antorcha pues está formada, como les decía, de 3 tubos que son concéntricos, uno dentro del otro. Digamos que por el tubito o capilar fino, o sea que estoy señalando aquí con el puntero, ahí es donde se va a introducir la muestra en forma de niebla, o sea que porque viene el nebulizador, no vienen las goticas con un diámetro no mayor a 10 micras, ¿cierto? Esas goticas se van a introducir por este tubito o este capilar junto con el argón, ¿cierto? El argón de hecho pues viene desde el nebulizador porque ese es el que se utiliza para arrastrar las goticas y llegar a la antorcha. El segundo capilar, o sea, el siguiente tubo, está este que estoy señalando acá, está, sí, digamos, el tubo donde va la muestra está metido sobre ese tubo, sobre ese segundo capilar, por así decirlo, en donde ahí se van a ingresar, digamos, la mayor parte del argón que es utilizado para el plasma. Por aquí ingresa argón, ¿cierto? A eso se le llama flujo auxiliar o gas auxiliar, en algunos libros lo van a encontrar así. Y por el tercer tubo, este que está aquí, el más exterior, este que estamos señalando aquí, ¿sí lo están viendo? Este tubo exterior, ahí hay 3 tubos, ¿no? El que entra la muestra, el que ingresa el gas auxiliar, y también por el tercer tubo, ahí se inyecta, digamos, también argón, pero ese argón, digamos, va a una menor temperatura, entonces por eso se le dice gas, actúa como un enfriador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el gas auxiliar, aquí el flujo que se utiliza es bajito, es como de 0.5 a 1 litro por minuto, mientras que en el tubito que se utiliza para enfriamiento, que es el tubo exterior, pues es del orden de 12 a 15 litros por minuto. Entonces, eso genera que, digamos, o sea, la función de ese flujo del tubo exterior prácticamente, junto con el flujo del gas auxiliar, es mantener lejos de las paredes de la antorcha el plasma, ¿no? El plasma como tal, y por lo tanto pues proteger de esa manera la estructura de cuarzo. Entonces esa es digamos porque uno dirá pues a 10.000 grados Kelvin pues ese cuarzo se va a fundir. Entonces la idea precisamente de ese gas argón que va a un flujo mayor es hacer el papel de enfriador, ¿cierto? Y evitar de que el plasma esté lejos de las paredes de la antorcha, ¿cierto? Y de esa manera pues se protege la estructura de cuarzo como tal. Bien, aquí como podemos ver en la diapositiva, pues están todos los procesos que mencioné ahorita, el de solvatación, el de vaporización, el de atomización y el de ionización, que cuando ya está el átomo ionizado, pues es que entra al espectrómetro de masas, en donde utilizando el discriminador de iones se puede, digamos, ser específico para hacer un análisis del elemento que usted quiere estudiar y que se puede cuantificar utilizando un detector que, como les decía, es muy parecido al tubo fotomultiplicador y que con eso se puede cuantificar precisamente el analito que usted esté estudiando en ese momento. Bien, ¿qué más les puedo mencionar de esto? Miremos los mecanismos, el mecanismo que se utiliza
o la secuencia de ignición que uno utiliza para poder tener el plasma, o tener el plasma como tal. Bien, como les mencionaba, el gas usado pues, para generar el plasma es el argón, ¿no? El argón. Se utiliza porque pues, él es un gas noble, ¿no? Gas noble es monoatómico aparte de eso. Y lo más importante, que tiene altas energías de ionización. La energía de ionización de este argón es de 15.76 electronvoltios. Es una alta energía de ionización y eso es lo que se aprovecha precisamente para generar el plasma. Otra cosa importante es que este argón, digamos, él es químicamente inerte, ¿cierto? Por lo tanto, pues, él sí va a emitir un espectro simple, en contraste con la llama, lógicamente, en donde, ¿se acuerdan que en la llama, pues, se van a generar ciertos espectros? Pero, pues, cuando uno utiliza argón en el plasma, pues el espectro es muy simple, ¿no? Muy simple como tal. Por las características que les mencioné ahorita, que pues, es un gas noble y es monoatómico. Y en la llama, pues cuando estábamos viendo la espectroscopia de absorción atómica en llama, acuérdense que se generaban también espectros moleculares, ¿no? Debido pues a que si usted utilizaba gas combustible y gas oxidante que eran moleculares, entonces aquí no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque el argón es monoatómico y pues por lo tanto va a emitir un espectro que es muy simple en comparación pues con la llama, que tiene espectros moleculares. Y aparte de eso, pues como lo hemos mencionado anteriormente, pues este argón tiene la capacidad de excitar e ionizar, digamos, a la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Y pues lógicamente a esas temperaturas tan altas que mencioné ahora, entre 6.000 y 10.000 Kelvin, pues no se van a formar compuestos estables entre el argón y los analitos, ¿no? Porque a esas altas temperaturas pues eso no va a suceder. Entonces tiene todas esas ventajas el argón. Es pregunta de examen y quería mencionarlo antes de ver cómo es el mecanismo precisamente o secuencia de ignición cuando uno genera ese plasma. Entonces en la figura A podemos ver el argón, ¿cierto? Este argoncito, el argón entra por acá, ¿cierto? Este es el que tiene mayor flujo, ¿no? Ya hemos dicho que tiene un flujo mayor que el que se utiliza como gas auxiliar. Entra, digamos, en forma de vórtice. O sea, cuando hablo de forma de vórtice, quiero decir que entra en forma de espiral, ¿no? Cuando entra en forma de espiral el argoncito, ¿cierto? A la antorcha. O sea, la antorcha aquí se va a generar ahorita, ya vamos a ver que se genera por medio de una chispa. El hecho es que entra el argón en forma de vórtice para generar luego la antorcha. En la parte B ustedes van a ver aquí pues, lo que les había mencionado, la bobina, esta es la bobina de radiofrecuencia, ¿cierto? En esta bobina de radiofrecuencia pues se aplica pues la radiofrecuencia que se necesita a la bobina y por medio de una chispa que estamos viendo aquí en la parte C, se producen algunos electrones, ¿cierto? En donde esos electrones libres de argón posteriormente se van a acelerar por el campo electromagnético que genera esta aplicación de radiofrecuencia aquí en esta bobina y eso lo que causa
mayor ionización del plasma, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando entra la muestra, ¿cierto? En forma de niebla, pues es arrastrada por el gas nebulizador, ¿cierto? Que estamos viendo acá. Es arrastrada por el gas nebulizador. Aquí se ve aquí en esta parte D. Y posteriormente golpea o agujerea, por así decirlo, la muestra, ¿cierto? El plasma que está formado aquí. Por es que se ve algo aquí como una pequeña abertura así, pero esa es la muestra cuando golpean y agujerea pues el plasma, formando pues de esta manera el canal de descarga. Entonces, lógicamente, pues ahí se puede, en ese plasma que se genera ahí, pues se van a ver, vamos a tener un gas ionizado, ¿cierto? Que es macroscópicamente neutro. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tiene el mismo número de partículas positivas, o sea, iones, y el mismo número de partículas negativas, o sea, electrones. Este plasma, pues ahí cuando se genera, pues también conserva, digamos, algunas propiedades de los gases ideales, lo que tiene que ver con presión, con volumen, con la viscosidad, con la conductividad térmica, se comporta de esa manera, pues, tiene esas propiedades de gas ideal, pero la diferencia que tiene con los gases ideales es que tiene, pues como había mencionado, tiene la presencia de partículas cargadas, ¿cierto? Entonces ahí en ese plasma eh, es, tenemos un gas ionizado como tal, que es el que vamos a utilizar precisamente para discriminarlo posteriormente y analizarlo. Entonces, básicamente, esos son las 5 pasos que se utilizan, en donde entra el argón, donde se aplica la radiofrecuencia y que por medio de una chispa se producen los electrones libres de argón. Estos electrones libres de argón se aceleran por ese campo de radiofrecuencia que se genera acá en estas bobinas, causando, pues lógicamente, más ionización y formando el famoso plasma. Entonces, cuando entra la muestra, acá en esta parte de acá, cuando entra la muestra, pues se forma ese agujerito pues, que se ve aquí en la diapositiva, y también se va a ionizar la muestra por los choques continuos con el argón ionizado, y pues al estar ya a esas altas temperaturas, pues lógicamente se van a producir los diferentes etapas, que son la desolvatación, la vaporización, perdón, eh, la desolvatación, la atomización, la vaporización y la ionización, que normalmente sucede ahí en la antorcha para que luego les pase el ion correspondiente o los iones correspondientes al espectrómetro de masas, y este a su vez los discrimina. Bien, miremos acá cómo es que pasan esos iones después de que se generan aquí en el plasma, cómo pasan al espectrómetro de masas, que es todo este que estamos viendo aquí, y precisamente pues eso es lo que se le llama una interfase de acondicionamiento de las de iones. O sea, como ya lo mencioné anteriormente, la introducción de esos iones generados aquí en el plasma dentro del sistema de detección, que en este caso es el espectrómetro de masas, tiene pues la dificultad fundamental de que el plasma inductivamente acoplado pues opera a presión atmosférica. O sea, esa antorcha usted la va a generar a presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, pero pues el espectrómetro de masas como tal, en donde está el discriminador de masas y el detector, generalmente pues están en un espacio de alto vacío.
Entonces, eso pues va a requerir de que haya una interfase especial, ¿cierto? La estoy señalando aquí con este óvalo amarillo, que pues me va a permitir digamos, el acoplamiento entre estas dos partes del sistema, o sea, entre la antorcha y el espectrómetro de masas. Digamos que la idea general de este acoplamiento, de este acondicionamiento más bien, eh, es, digamos, en el sentido general, por así decirlo, en que el flujo de iones, digamos, pase a través de una serie de cámaras con presiones cada vez menores. Ahorita vamos a ver, está la cámara de muestreo o de muestra, está la cámara, esto aquí básicamente son como unos conitos, estos que estamos viendo aquí, a estos que yo me refiero. Esas son las cámaras por las cuales debe pasar los iones y que pues lógicamente se vaya generando ese vacío correspondiente para poder entrar al espectrómetro de masas. Estas, digamos, cámaras que mencioné son, digamos, digamos, tienen un agujero pequeñito. Aquí como se puede ver, no sé si lo alcanzan a ver allá en sus pantallas. Aquí tenemos la primera cámara, esta que está aquí. En esta primera cámara, digamos, esa es la que se le llama cámara de expansión, por así decirlo. Y generalmente pues es un conito, un cono en donde pues él tiene un agujero muy pequeño, como les mencionaba. Y pues de esta forma es que disminuye, por así decirlo, la entrada del argón desde el exterior y de esta manera pues se posibilita el establecimiento, digamos, de un cierto nivel de vacío a través del bombeo continuo con una bomba rotatoria. Ya, aquí se coloca esa bomba que estamos viendo acá, que genera de que haya ese bombeo continuo hasta esta cámara de expansión. Toda esta la cámara de expansión, por así decirlo, esta, y que entra por este agujero pequeñito. De hecho, aquí tengo una diapositiva en donde se puede ver mejor. Aquí está, vean. Aquí está la antorcha. El agujero normalmente es de 1 milímetro, este que estamos viendo aquí. Y el conito como tal, este conito que se encuentra después de la antorcha, es el que se le llama cono de muestreo o cono sampler, como lo ven aquí en la diapositiva. Generalmente es de níquel. De hecho, aquí tengo una diapositiva, este cono sampler, este es el primero, aquí lo pueden ver. De hecho, aquí se puede ver también, mira, aquí está el cono sampler, ¿cierto? O cono de muestreo. Es este mismo que estamos viendo acá, que de hecho, pues el que estamos viendo acá también hay varias diapositivas. Aquí está de forma real, ¿no? Está la antorcha y lo primero que se encuentra es precisamente ese cono sampler. Aquí está. ¿Listo? Algunos son fabricados de níquel, pero también se pueden hallar de cobre y de platino. Y pues como les digo, tiene un pequeño orificio de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Por ahí es por donde entra la muestra, ¿cierto? Esta cámara, pues, que se genera acá, la camarita que se genera acá, que se le dice cámara de expansión, pues tiene, digamos, una presión, imagínense, primero está a una presión atmosférica y cuando pasa ese cono de muestreo, ¿cierto? La presión en esa cámara de expansión se reduce a 1 milibar, a 1 milibar cuando pasa a esa cámara acá. Entonces, de esta manera, pues parte del plasma con la muestra
pues es continuamente absorbido, lógicamente, dentro de ella, ¿cierto? Por efecto de la gran diferencia de presión que hay entre la presión atmosférica que vemos acá y la presión de la cámara de expansión. Digamos, este proceso ocurre pues a velocidades supersónicas, esto es muy rápido, por así decirlo, y durante el mismo proceso pues el gas se va expandiendo adiabáticamente, y cuando digo adiabáticamente es que digamos el sistema termodinámico que se genera ahí pues no intercambia calor con su entorno. Ahí no va a haber intercambio de calor, todo se dice que el gas se va a expandir adiabáticamente como tal, lo cual pues va a reducir la densidad como la temperatura del gas dentro de esa cámara de expansión. Una vez superado pues este cono de muestreo, digamos que el flujo de gas forma, digamos, eh, forma como una estructura cónica, por eso se coloca aquí como en forma de, esa, en blanquito, pues en color blanco, ¿cierto? Y esa estructura cónica va a colisionar, va a colisionar con el gas que está aquí adentro, ¿no? ¿Cierto? Causando que pues la velocidad del chorro pues, baje a niveles subsónicos, aquí esa velocidad se baja, y que la temperatura se eleve. Entonces, es por ello que pues, hay un segundo cono, que estamos viendo aquí un cono metálico, con un orificio mucho más pequeño, que es de 0.4 milímetros, este que estoy señalando aquí, el cual pues se va a interponer a, digamos, antes de llegar a la siguiente zona, ¿cierto? Después de esto es que vamos a ver lo que tiene que ver con unos separadores de iones, que ahorita vamos a ver con más detalle. Y de esta manera, pues, con este segundo obstáculo, o sea, este segundo cono, solamente permite, pues, digamos, el paso de la fracción más central del chorro. Solamente pasa el chorrito que pasa por aquí y elimina el borde exterior, ¿no? Pasa la parte central de este conito que se forma aquí y de esa manera, como les menciono, elimina el borde del cono que se forma al principio. Entonces, como elimina el borde de ese conito y que solamente pasa la fracción más central del chorro, entonces a ese componente se le llama cono Skyner, que en inglés significa desnatador, ¿cierto? Entonces, este cono, digamos, es la interfase entre la cámara de expansión, está todo esto que estoy señalando con el puntero, y la cámara de expansión, ¿cierto? Entonces, la cámara que contiene, digamos, los lentes que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la separación de los, o la separación no, ese lente más bien se utiliza para colimar los iones. Es un sistema colimador, los lentes, cuando ya pasa de esta cámara de expansión a la cámara que contiene los lentes, con esos lentes es que se van a enfocar de manera paralela a los iones para que entren al cuadrupolo. Entonces, pues el mecanismo de bombeo, por así decirlo, de la muestra, pues vuelve y juega aquí de nuevo, se hace por diferencias de presión. Entonces, lógicamente, si aquí teníamos una presencia de presión de, de un, de un milibar, de un militor, perdón, de un milibar,
teníamos aquí una presión de 1 milibar, cuando ya pasa por este desnatador, ya tiene una presión mucho, mucho más baja, que creo que, si no estoy mal, es de aproximadamente 10 a la menos 5 milibares. Entonces esa diferencia de presión es lo que origina el mecanismo de bombeo hacia el interior de este cono skimmer o desnatador, y que lleva los iones, como les digo, a los lentes, a la cámara donde están los lentes, que coliman los iones y que llevan y los conduce al cuadrupolo, al discriminador de iones como tal. Bien, una vez, digamos que la muestra junto con el argón ha entrado en la zona de baja presión, o sea, esa zona donde está a 10 a la menos 5 milibares, el paso siguiente pues es, digamos, separar los iones, como les había mencionado. Aquí viene el gas argón con la muestra, ¿cierto? Y con estos lentes que estamos viendo acá, es que, digamos, o sea, se le llaman, no son lentes como de vidrio, pues como uno se lo suele imaginar, sino que son lentes de iones o electrodos que se encargan, digamos, de acelerar y colimar, digamos, el flujo de iones, o sea, de forma paralela, como pueden ver aquí, y de esta manera, por medio de este slit, pasar al cuadrupolo o discriminador de iones. Entonces, esa es la función de los lentes, el de acelerar y colimar los iones para que pasen al discriminador de iones como tal. Posteriormente, pues aquí ya vemos el discriminador de iones, ¿cierto? El espectrómetro, digamos, el espectrómetro de masas generalmente utiliza un cuadrupolo, ¿no? Un cuadrupolo electromagnético, pero pues dependiendo del costo del equipo también pues se pueden utilizar hexapolos o octupolos, que lógicamente eso va a aumentar el costo del equipo como tal. Entonces, a ver qué más. Estos cuadrupolos, pues como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, son 4 barras metálicas montadas en forma equidistante. Aquí se ve, están de forma equidistante. Entre ellas, digamos, hay, digamos, una corriente continua, una combinación más bien de una corriente continua y una corriente alterna, ¿cierto? Esta corriente alterna es la que uno puede graduar la radiofrecuencia, o sea, uno puede ir verificando la radiofrecuencia correspondiente. Y por eso es que cuando uno aplica potenciales de radiofrecuencia y de corriente continua a estos pares de barras de cuadrupolo, es que se consigue enfocar los iones en el eje, en este eje que se está viendo aquí, este que está viendo que pasa así por el cuadrupolo. Cuando uno, como les digo, cuando uno, digamos, caracteriza, por así decirlo, qué tanto de corriente continua y qué tanto de corriente alterna necesita precisamente para poder escoger el elemento, o en este caso el ion, ¿cierto? Y poderlo llevar al detector y de esa manera cuantificarlo. Entonces, por ejemplo, con la corriente continua, con el voltaje de la corriente continua, por ejemplo, pues se consigue enfocar los iones en el eje, ¿cierto? Y con la radiofrecuencia se consigue atraer o repeler a los iones de tal manera que su trayectoria dentro del cuadrupolo, pues, digamos, se va alterando, ¿no? Entonces, si uno que escoge
es un espectrómetro de masas, pues él utiliza la relación carga-masa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la carga y de la masa, así mismo uno va discriminando el ion para poder analizarlo como tal. Como los iones se separan, ¿cierto? Aquí uno puede, con estos cuadrupolos, se puede separar esos iones. O también se pueden, digamos, acercar a las barras de acuerdo pues con la relación masa-carga que les mencioné. Se pueden pues, digamos, uno puede fijar esos voltajes de radiofrecuencia o de corriente continua que les había mencionado. La mayoría de las masas pues se hallan dentro de una, digamos, trayectoria inestable, ¿cierto? Y no atraviesa el eje del cuadrupolo, ¿cierto? Si no se caracterizara pues estas radiofrecuencias, estas corrientes, con esta corriente continua, porque como les dije, con la corriente continua yo enfoco los iones en el eje, y con la radiofrecuencia lo que hago es conseguir la atracción o la repulsión de los iones de manera pues, de que esa trayectoria dentro del polo se pueda alterar, o sea, yo pueda escoger el ion que quiera analizar. Entonces, por eso hay que hacer una caracterización de esas radiofrecuencias y de esas corrientes continuas que se aplican al cuadrupolo, y de esta manera, pues, bajo las condiciones óptimas, pues los iones con una relación específica de carga-masa, pues pasarán, como les mencionaba antes, a través del analizador y alcanzarán el detector. Entonces, los iones, digamos que colisionan con las barras, pues se neutralizan rápidamente, esa es la idea, y la otra parte, o sea, la buena parte de ellos, que es lo que nosotros vamos a analizar, pues son evacuados por las bombas de vacío, ¿cierto? Esa es la idea de trabajar con este tipo de cuadrupolos, que caracterizando pues la corriente continua y la corriente alterna, que es la de radiofrecuencias, se puede enfocar el ion, o se puede o atraer o repeler, para de esa manera enfocarlo y llevarlo, pues, escoger el ion con la carga correspondiente, la relación carga-marca correspondiente, para ser analizado posteriormente. Ahora miremos por último el sistema de detección. Como les había mencionado, pues aquí en este tipo de espectrómetro de masas, generalmente, ¿no? Aunque hay otros tipos de detectores, el más común, el que más se utiliza, es un multiplicador de electrones, que es el Channeltron Multipler. Ahí se los presento. Es este que está aquí. Es un que tiene una forma como de cuerno, ¿cierto? Este detector pues funciona con el mismo, por así decirlo, el mismo principio que un tubo fotomultiplicador, pero en este caso pues no va a utilizar fotones, sino que utiliza iones. Este detector pues digamos está constituido por una serie de dínodos, que son los que ustedes están viendo acá. Estos que están al lado y lado del cuernito, hay unos dínodos que están, digamos, conectados cada uno de ellos a medida que se avanza dentro del cuernito a potenciales cada vez mayores, ¿cierto? Conforme pues se va recorriendo en el interior del cuerno. Entonces, digamos que una vez que los iones pasan el cuadrupolo, como lo que explicamos ahora, que aplicamos el ion y pasarlo al detector, en este caso es de Channeler, es precisamente para estos dínodos,
Y cuando pues un ion colisiona, como vemos acá, este ion viene acá, colisiona con el primer dínodo, ¿cierto? Con la superficie interior, ¿cierto? Del cuernito este que estamos viendo aquí. Que es el primer dínodo, que son pues los de potencial, y cada vez que sucede eso, pues se van a desprender más electrones secundarios, y a medida, pues como les decía, que se avanza en el cuerno, pues el potencial se va aumentando aún más en esos dínodos. Entonces, como les dije, pues se emiten electrones secundarios que pues son atraídos por la diferencia de potencial que hay, y eso a medida que va avanzando dentro del cuernito, ese potencial va aumentando. Por cada etapa que suceda esto de que choca el ion con un dínodo, pues se va a generar, digamos, cada vez más electrones secundarios. Y pueden ver, ese chan de electrones es muy parecido al tubo fotomultiplicador, pero la diferencia es que en el tubo fotomultiplicador se utilizan fotones para generar esos electrones secundarios, y de esa manera generar la cascada a medida que, de electrones, a medida que va pasando de un dino a otro que tiene un potencial más alto que el anterior. Y entonces, al formarse esa cascada, pues se va a generar una corriente, ¿cierto? La cascada de electrones genera una corriente, y, y posteriormente cargas eléctricas elementales por cada ion eh, que entre al cuernito. Entonces es bastante, ¿cierto? Por cada ion que entre se van a generar 10 a la 8 cargas eléctricas elementales, o sea 10 a la 8 electrones secundarios. Listo, y se genera pues el espectro, o sea, como les digo, esa cascada de electrones, van a haber una corriente. Esa corriente se traduce por medio de un amplificador, y el sistema pues, de software que tenga el equipo, se traduce en una señal analítica. Aquí vemos un espectro de masas que se genera por ICP masas. Precisamente se está utilizando la técnica ICP acoplado masas. Aquí podemos ver ese ejemplo, pues cada, aquí están las diferentes las relaciones carga-masa de los iones que hayan estado presentes en, el, en la muestra. Entonces, de esa manera, por ejemplo, aquí tenemos, para una muestra se puede determinar, por ejemplo, plomo, que hay 350 partes de plomo. Está el bario, en 115 partes por ion, y el arano, el cadmio, es decir, en un solo análisis, el análisis simultáneo. Y de una vez pues vamos a determinar la cantidad, pues, la concentración pues, de este analito. Pues muestra lógicamente que pues aquí también hay que hacer curvas de calibración, pero pues con la señal analítica que se tenga de estos iones en el plasma, se puede determinar la concentración como tal. Entonces, el mismo mecanismo de utilizar curvas también, cuando se tiene la respectiva señal analítica de los patrones y en la muestra, es que se puede determinar la concentración de los mismos. Pero pues ahí pueden ver, apreciar que en un solo espectro de masas se pueden determinar
los elementos simultáneamente en un solo análisis. Bien, yo creo que pues hasta ahí ya, bueno, de hecho pues aquí tengo algo que tienen que tener en cuenta, que con las interferencias que se puedan tener en este tipo de técnica, y la más común es la interferencia isobárica, que se puede generar cuando eh, un elemento, eh, un isótopo, por ejemplo, coincide con la misma carga que tiene el elemento que usted está analizando, a la misma relación carga-masa. Y entonces ese isótopo pues, va a salir con, si tiene la misma relación carga-masa, pues entonces, por ejemplo, el estaño, la carne, que tienen esa misma relación carga-diferencia. Es lo que llaman interferencia isobárica. O también tenemos, cuando hay una superposición de un ion poliatómico, por ejemplo, como el óxido de calcio, que tiene una carga de 56 y que puede interferir cuando se está haciendo un análisis, por ejemplo, de hierro, ¿cierto? Entonces, que también tiene la misma carga de 56. Entonces, se puede generar precisamente también ese tipo de interferencias. O que se tenga, por ejemplo, se tenga un ion, ¿cierto? Que tenga que esté cargado con que tenga dos cargas, ¿cierto? Que tenga dos cargas como tal. Y cuando estás en la relación masa-carga, ¿cierto? Pues va a coincidir con, por ejemplo, el zinc. Con el zinc va a tener 68. Cuando usted tiene 136 de masa y dos cargas positivas, entonces le va a coincidir con los 68 que tiene masa el zinc y una carga, ¿cierto? Entonces puede también, en este caso, los especies que tienen dobles cargas generar este tipo de interferencias isobáricas cuando se está haciendo algún análisis y que pues coincida después con la masa nominal del elemento que se está trabajando. Pregunta hasta ahí. Hasta ahí llega el tema. Entonces recuerden que hay interferencias isobáricas, bien sea por los isótopos, bien sea porque se forman un ion poliatómico, o bien sea porque una misma especie tenga una doble carga que va a coincidir con la carga en la masa nominal del elemento que usted vaya a estudiar. Bien, bueno, de hecho, pues, matan las ventajas con este tipo de técnica de ICP más uno puede hacer análisis de masas de 300 puntos, que es algo pues muy especial que a veces hacemos no tenemos que acá está el análisis este malo de las masas. Lo que les había mencionado anteriormente fue la capacidad de separar iones, que tiene una diferencia de masa carga de tan solo una unidad. O sea, eso es muy especial también de este tipo de técnica. Por eso es que tiene esas sensibilidades tan altas. Y por tener sensibilidades tan altas, pues también tiene bajo límite de detección en el orden de 0.00 a 2.7 partes por billón. Y eso que depende del análisis que se haga, que usted vaya a estudiar también. Yo coloco ahí que los costos son razonables, pero pues es que ese argón que se utiliza para poder trabajar con él, pues generar el plasma, pues es muy costoso, y entonces pues eso incrementa el costo del análisis. Y también lo que tiene que ver con la preparación de la extra como tal, incrementa el costo de la análisis como tal.
para que lo tengan en cuenta para leer en el examen. Se puede analizar como muestro ahí en la diapositiva todos los elementos de la tabla periódica, excepto los que están ahí: el hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno, el flúor, el azufre, el yodo, el bromo y los gases nobles. De resto, todos los elementos de la tabla periódica, excepto estos, se pueden analizar. Entonces, los gases nobles creo que son como 8 de la tabla periódica, más estos que están aquí. Esos son los únicos elementos que no se pueden estar utilizando esta técnica de ICT más. Entonces, de hecho, pues es muy superior, porque por ejemplo las personas atómicas solo se pueden analizar hasta 60 elementos, aquí son mucho más de 70 elementos que se pueden estudiar con ese tema más. Y listo, pues aquí ya hasta aquí termina ¿cuánto me vale? Uy, casi las 2 horas. Ahí comprendí toda la información que se puede dar a este nivel de instrumental. Sin embargo, ustedes esto lo van a volver a ver, ¿no? La espectrometría con más detalle en el instrumental 2. Pero pues ahí el AET, como para que usted no llegue gringo allá, lo que tiene que ver con espectrometría más, ya ver lo que nos pasa al bolo, ya ver cómo se interpretó, en ese acoplamiento, en esa interfaz especial que se tiene que hacer con ese PP y ese espectrómetro más, pues tiene que tener precisamente esos componentes, cono de muestra, cono Sky, precisamente para que se pueda bajar las presiones y de esa manera poder ingresar al espectrómetro de masas que bien saben trabajar en pasivo, en un pasivo, pues no total, pero sí lo que tiene para que funcione bien el detector. Ese espectrómetro tiene que estar invasivo y se puede de esa manera discriminar los iones, en este caso utilizando el cuadro por polvo, y cuando uno caracteriza esa corriente continua y esa corriente alterna o de radiofrecuencia, la cual la corriente continua, pues ya saben, enfoca el ion y que va hacia el detector, y la corriente alterna atrae o repele el ion como tal para poder de esa manera discriminarlo. Uno enfoca y el otro discrimina el ion dependiendo de su relación masa-carga. Entonces, de esa manera entra el detector y el detector, pues ya mencioné, funciona muy parecido al tubo fotomultiplicador, sino que esta vez lo haces con iones. Y lo que ya les había mencionado antes, de que efectivamente este tipo de instrumentos se pueden hacer análisis multielementales, no solo análisis, y pues eso es importante, ¿no? Porque si uno tiene, imagínense uno haciendo pues estructuración atómica de ese análisis, pues ahí le va a tocar uno por uno, y si tiene lámparas en las cuales se pueden hacer este análisis multielemental, pues no son tan efectivas como las del ICT más, que como les digo, y los elementos que les mencionaba ahora, y los gases nobles son los únicos que no puedo analizar, el resto los puede hacer, y usted puede el análisis con un solo, en una sola muestra, con un solo análisis, usted puede determinar los elementos que estén en una muestra. Entonces, es muy práctico, por eso es que los laboratorios de renombre, por así decirlo, tienen este tipo de equipo. Aunque es costoso su operación, porque les decía que el plasma es costoso, el argón es costoso, con el cual es que genera el plasma. Y de pronto la preparación de la muestra pues un incremento en el análisis. De hecho es costoso, pues, como les digo, tener el equipo, pero pues vale la pena en el sentido de que usted puede hacer el análisis multielemental que les acabé de mencionar.
y con alta sensibilidad, ¿no? Que es lo que usted necesita cuando está trabajando y trata pues, de identificar la traza del elemento que usted quiere estudiar. Entonces, por ejemplo, lo que yo les mencionaba en la parte clínica, en la parte forense, en la parte analítica, en la parte farmacéutica. Los farmacéuticos, que es lo que básicamente ustedes van a ir a trabajar, ellos se preocupan mucho por los metales pesados, porque pues eso lo va a ingerir una persona, un medicamento, ¿no? Y si va con un metal pesado, pues, lo que está haciendo es enfermar más a la persona. Entonces, por eso es que ellos hacen mucho énfasis en metales pesados, que son cancerígenos y mutagénicos, y que pues, no pueden ir en el fármaco. Por tal razón, algunos laboratorios farmacéuticos tienen este tipo de análisis o lo mandan a hacer a terceros, en donde sí tienen el equipo para poder constatar de que efectivamente esos metales pesados no están en los fármacos que ellos producen. Entonces, y así por el estilo. O sea, cuando uno quiere saber con exactitud si hay o no hay el elemento en cuestión, pues, si lo quiere saber, pues, y si el elemento está en trazas, pues la técnica más adecuada y rápida, por así decirlo, rápida, y multielemental, entonces ICP más. Recuerden que lo máximo que hay en lo que tiene que ver en espectroscopía atómica es ICP más. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Si están escuchando, por aquí hay un chat, ¿Sí me están escuchando, sí o no? Ah, te entendí, no, Sí, profe, sí. Bueno, entonces, como ven, el mecanismo que se utiliza acá en plasma es similar a la fusión atómica, pero a unas temperaturas más altas. Y aquí lo que se van a generar son iones. Lo que nos interesa a nosotros aquí son los iones. Entonces ahí, como vieron, pues está ese proceso de solvatación, ¿cierto? De vaporización, de atomización y de excitación y por último de ionización, que es el que necesitamos para este tipo de análisis, generar iones. Y iones, pues, que tienen una relación masa-carga, que van a ser discriminados por el cuadrupolo, como les mencioné, aplicando esas corrientes continuas y alternas de una manera adecuada, ¿no? Para poder seleccionar específicamente el ion que se quiere analizar. ¿No hay preguntas entonces? Estos muchachos asimilan muy rápido. No, profe. Yo hablé. Bueno, bueno, entonces aquí nos reunimos a las 2 para que Vale, almuercen, hagan siesta y no se duerman en el taller. Espero que participen, ¿no? El taller, así como está, es igualitico al parcial que ya tengo armado. Lógicamente que con preguntas pues, no iguales, ¿no? O sea, en el fondo son iguales, pero pues cambia digamos, la parte de los números, pues, que se le están dando ahí. Pero en esencia es el mismo. Bueno, entonces nos vemos a las 2, si Dios quiere. Profe, una pregunta, más o menos, ¿cuánto tiempo